No, simplemente el gobernador del Banco de España ha dicho una obviedad. Es decir, las entidades bancarias catalanas, en el caso de salida de España, que significa salida también de la Unión Europea, pues evidentemente dejarían de acceder a la liquidez del Banco Central Europeo. Es una obviedad, no ha dicho más que eso. Yo me quiero referir, por ejemplo, al comunicado que emitió una serie de bancos la semana pasada. También fue objeto de críticas. Todos los bancos españoles y además las cajas de ahorro, en un comunicado inédito. Nunca antes se había hecho una declaración institucional en la que dice, si me permite Jesús, cosas como la exclusión de Cataluña de la zona euro como consecuencia de la ruptura unilateral del marco constitucional vigente comportaría que todas, atención, todas las entidades bancarias con presencia en Cataluña afrontarían graves problemas de inseguridad jurídica y estas dificultades obligarían a las entidades a reconsiderar su estrategia de implantación con el consiguiente riesgo de reducción de la oferta bancaria y con ello la exclusión financiera y encarecimiento y escasez del crédito. Ahí es nada, Jesús. Efectivamente, pero si las entidades bancarias la semana pasada, como el gobernador de España, del Banco de España hoy mismo, sencillamente lo que están diciendo son obviedades, es una realidad que el nacionalismo catalán pretende ocultarnos a los que vivimos en Cataluña, pero sencillamente están diciendo aquello que es cierto y aquello que debería pasar, ¿no? En caso de una hipotética secesión. Fíjese usted que las entidades bancarias la semana pasada, cuando fueron objeto de una crítica por parte del nacionalismo catalán, apelando a que se les amenazaba a los catalanes, etcétera, si votaban la independencia, no es una amenaza, es sencillamente la descripción de un hecho y además me atrevería a decir que una voluntaria, y porque tiene que ser así, defensa de los intereses de sus accionistas. Es decir, las entidades bancarias sencillamente lo que apelan es a mantener la seguridad jurídica que va en beneficio ya no solo de la sociedad, va en beneficio de sus propias entidades y va en beneficio de todos. Pues fíjense ustedes que la Asociación de Consumidores de Cataluña acaba de emitir un comunicado a ADICAE en Cataluña en el que rechaza los chantajes y amenazas, dice textualmente, de la banca el 27S. Dice esta asociación, la Organización de Consumidores Catalanes, ve absurdos los argumentos de encarecimiento y escasez del crédito en una posible Cataluña independiente. Toda una organización de consumidores, claro, de signo absolutamente, ya lo vemos cuál, ¿no? Efectivamente, estamos dentro del mismo discurso, dentro del discurso del nacionalismo catalán, de no aceptar nunca la realidad. Es decir, ellos lo que pretenden presentar a la sociedad catalana es que disolver un Estado, destruir un Estado, no tiene consecuencias. No tiene consecuencias negativas para una parte de ellos, que es Cataluña. Y eso, evidentemente, no es así. Ahora, Isabel, si quiere, comentamos el tema comercial, pero evidentemente estamos hablando de temas monetarios, de temas de cualquier índole, donde afectaría muy gravemente. Y toda esta realidad es la que pretende ocultar el nacionalismo catalán a la sociedad. ¿Cuál es su pronóstico para el 27? Mire, yo pronóstico no tengo ningún pronóstico. Lo que sí tengo muy claro es que el 27, sea cual sea el resultado, lo que es evidente es que la sociedad catalana seguirá dividida como hasta ahora. Y eso es lo que me preocupa a mí como catalán. Y en cuanto a las conclusiones que no se conocen en Cataluña, claro, y además no han tenido repercusión de ese gran informe que han emitido ustedes y que usted es uno de los ponentes, de los redactores, la principal conclusión es que España es un pilar fundamental para la economía de Cataluña. Pues efectivamente, nosotros la semana pasada, el jueves de la semana pasada, presentamos este informe en que analizamos el comercio de Cataluña y una de las conclusiones más relevantes es justamente esta, es decir, la importancia, la relevancia que tiene el comercio, las ventas de las empresas catalanas al resto de España. Contrariamente a lo que muchas veces se presenta por algunos políticos nacionalistas, por ejemplo el señor Mas, que nos dice, bueno, es que las ventas o el comercio, la relación con el resto de España no tiene importancia o es de segundo lugar con relación a las exportaciones. Justamente cuando se analizan las cifras, cuando se analiza la realidad, resulta que las ventas de bienes y servicios de las empresas catalanas al resto de España son superiores a día de hoy a las exportaciones al extranjero. Por tanto, no son secundarios, no estamos hablando de nada negligible, es algo muy importante la relación económica con el resto de España. Y para que nos hagamos a la idea, ya lo contábamos aquí el jueves, Cataluña vende más, por ejemplo, a Aragón que a Francia, más a Cantabria que a Estados Unidos y más a Murcia que a China. Es que esos datos que son absolutamente contrastables, ahí ven ustedes los miles de millones, 10.000 millones a Francia, 11.000 millones a Aragón. Cataluña vende 2.700 millones al Reino Unido, 3.265, fíjense, a Castilla-La Mancha. Es que son datos incontrovertibles. A Cantabria, les decía yo, 1.592 millones, frente a Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, 1.583 millones. Y así suma y sigue, ¿no? Por ejemplo, vende menos a Japón que a La Rioja. Es que estos son los datos. Efectivamente, y son datos que
estaría muy bien que conociesen los catalanes, es decir, esto que hablábamos hasta ahora mismo, ¿no? Es decir, la importancia que tiene la relación económica con el resto de España y lo que significaría en cuanto a efectos negativos el hecho de romper con tu principal mercado. Yo no conozco a ninguna empresa que prometa la riqueza para sus trabajadores a base de romper con su principal cliente, que es aquel que le aporta más beneficios, y eso es lo que está prometiendo el nacionalismo catalán. Porque, por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer todos es ¿qué ocurriría con esas empresas multinacionales, por ejemplo, que están allí? Empresas como la SEAT en Martorell, Nissan en la zona franca u otras multinacionales. ¿Habría deslocalización? A ver, lo que es evidente es que estamos ante, muchas veces por parte del nacionalismo, ¿no? Se vende que el volumen de exportación es una garantía, un aval económico, una hipotética secesión de Cataluña. Esto responde a un análisis muy simplista de la realidad. Cuando uno analiza quién hay detrás del volumen de exportación de Cataluña, resulta que la gran mayoría o la gran parte de este volumen de exportación no es de empresas catalanas, sino de empresas multinacionales que están situadas, la filial en España la tienen situada en Cataluña. Por el lugar donde se encuentra Cataluña. Evidentemente, por su situación geográfica más próxima al núcleo central de la Unión Europea, más próxima a nuestros socios comerciales que son Francia y Alemania. Por lo tanto, en caso de una hipotética secesión, parece obvio, y además es una, es una afirmación que ya han emitido algunas multinacionales, en el sentido de decir, esto, lo que tenemos aquí en Cataluña es una filial española de mi multinacional, por lo tanto es una filial para España y en caso de una hipotética secesión me deslocalizaría